¿Vieron cuando está pasando algo que por ahí no se refleja o no se refleja categóricamente en la calle, pero que cualquiera que sepa sabe que preanuncia algún tipo de crisis? Algún tipo de crisis significa que todos vamos a ser un poco más pobres. Ayer lo que ocurrió, y que es realmente muy preocupante, es que el Banco Central vendió 379 millones de dólares. ¿Cómo explicar esto? Hay momentos en la historia argentina donde todo el mundo se lanza desesperado sobre el dólar. Y todo el mundo compra dólares. Empresas, particulares, bueno, el que sea. Eso ocurre porque, o suele ocurrir, o se repite muchas veces, como consecuencia de un proceso en que los gobiernos mantienen el dólar barato para mantener la inflación baja, y entonces, como el dólar está barato, a ver, ¿cómo se dice barato? ¿Comparado con qué? Bueno, barato porque genera este fenómeno. Este fenómeno que voy a describir es lo que explica que el dólar está barato. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha gente que dice, bueno, si está barato el dólar, a este precio el dólar, yo veraneo en el exterior. Y no me rompa la bola porque es más barato y me voy al exterior. Y entonces no son uno, son millones de personas que hacen eso. Juega Boca en el Mundial de Clubes y va toda la hinchada de Boca gastando dólares. Juega Argentina en Rusia y va toda la hinchada de Argentina. Total, es barato, vamos a Rusia, Así es la Argentina. Y además, como todo el mundo sueña con comprarse una casa o sueña con viajar, o sabe que tarde o temprano el dólar va a estar caro, aunque pase tiempo y sea en el corto plazo sea mejor negocio hacer otra cosa, y el dólar está barato, compremos. En los últimos meses eso se fue acentuando. El gobierno liberó el cepo para individuos y vos tenés 2.000, 3.000 millones, a veces, algunos meses 3.500 millones de dólares de gente ahorrando en dólares como si no hubiera mañana. Bueno, todo eso genera un lío con las reservas. Con lo cual es algo que mejor tener en cuenta que no tener en cuenta, porque una y otra vez, siempre de la misma manera, entramos en una crisis de reserva porque no tenemos reservas. Y entonces la gente ve dólar barato, no hay reservas, compremos porque queda poco. Encima la Argentina tiene una demanda extra de dólares porque está muy endeudada. Entonces tenés que entre la demanda interna y la demanda externa se te hace un berenjenal de la concha de la mona. No titulemos este video de YouTube Un berenjenal de la concha de la mona, porque aunque sería un título llamativo, pero no, qué sé yo, me parece que no. Noté cómo te arrepentías al instante de haber dicho la concha de la mona. Lo digo, pero no da para titular con eso. Bueno, cuestión es que eso pasa, y tanto pasa que desde que empezó este gobierno, que viene arrastrando este problema, montones y montones de economistas, lo decimos todos los días, venían advirtiéndole, che, guarda que te la vas a poner con las reservas. Bueno, hoy en día la Argentina tiene un número abultado de reservas, cerca de 40.000, 39.000 y pico, pero la verdad que lo real es muchísimo menos, porque gran parte de esas reservas es el crédito que recibió del fondo y los créditos que recibió de organismos internacionales, en abril, cuando ya había habido las primeras evidencias de que todo el mundo estaba comprando dólares y eso se hundía. Y el Banco Central se quedaba sin reservas, y no quiero imaginar qué pasa si el Banco Central se queda sin reservas, pero por ejemplo pasa que entra a desesperarse y empieza a usar dólares de los encajes, que son respaldo de los ahorros de los argentinos. ¿Y eso qué pasa? Y bueno, puede que ya se ha dicho alguna vez, pero depende de la dimensión, o puede ser que el gobierno, el Fondo Monetario dice, mira, no me tocas, como pasó en el 2018, un dólar más de los que yo te presté, porque quiere decir que no me lo vas a poder devolver. No te lo presté para que lo regale barato a los argentinos y que ellos ahorren dólares mientras vos te endeudas conmigo. Bueno, y así sucesivamente son cosas que pueden pasar. O sea, todo esto deriva, naturalmente, si el gobierno fuera racional y el mundo fuera racional, en que después de las elecciones, con suerte después de las elecciones, el gobierno tiene que devaluar. Devaluar por las buenas o por las malas, como parte de un nuevo plan económico, o porque al no tener reservas, si la gente quiere reservas, bueno, el dólar se va a cualquier lado, y si va a cualquier lado, bueno, tiene efectos inflacionarios, efectos recesivos, efectos muy duros para la economía. Bueno, cuestión es que esa situación, que es una situación de corrida, 400 millones en un día, imagínate, hay dos miradas sobre esto. Una mirada que es lineal, que dice, bueno, ¿cuánto queda para las elecciones? ¿25 días hábiles? Estamos hablando de 10.000 millones de dólares. No los tienen. Por más que digan que tienen 22.000, no los tienen, porque a los 3.000, 4.000 le van a decir, pará de vender. Pero esa es la visión lineal, la que multiplica por 25 lo que se vendió ayer. Pero si vos tenés en cuenta que el día anterior se vendieron 50 y ayer se vendieron 400, no es que se va a multiplicar por 8 cada día, pero puede que no sea lineal y que lo que se genere es un efecto, vendió 400, vamos a comprar más.
porque queda poco tiempo. Entonces, en lugar de 400, hoy se vendan 500 o 600. No es lineal tampoco ni para arriba ni para abajo, pero que la tendencia, que además es lo que venimos diciendo desde aquel día en que quisieron renovar una deuda de los bancos con una tasa del 70%, los bancos dijeron no, te renuevo el 60%, y quedó guita dando vuelta. Esos señales de desconfianza, que vos empezás a decir, bueno, ¿cuántos dólares quedan? ¿Cuánto plazo fijo vence de acá a las elecciones? Todo ese plazo fijo, en estas condiciones, es probable, no todo, pero una gran parte, que vaya al dólar. Bueno, el dólar, ¿cómo haces para satisfacer eso? Bueno, ahí está una gran parte del problema, que tiene que ver con un problema de confianza que hay en Argentina, o desconfianza respecto del peso, una desconfianza respecto del peso que es interna y que los argentinos hemos tenido siempre. No es culpa de este gobierno, lo que pasa es que este gobierno no cuidó el detalle que todo el mundo le pedía que cuidara, que era las reservas, cuidar las reservas, y ellos olímpicamente no voy a decir otra mala palabra, no corresponde, pero ustedes saben cuál es, es que no me sale la buena, ignoraron esa advertencia. Bueno, entonces la primera señal de la crisis financiera que estamos viendo tiene que ver con el dólar. La segunda señal, con el riesgo país, que viene creciendo a niveles exponenciales. Muy esquemáticamente, yo tiendo a explicar que la señal del dólar, la gente comprando dólares en el techo de la banda y el gobierno cada día vendiendo un poco más, es una señal básicamente de desconfianza de los actores económicos internos. El riesgo país es una señal de desconfianza del mundo financiero respecto de la Argentina. Vamos a hablar un poquito de qué es el riesgo país. Me parece muy importante porque hay algo conceptual, demuestra cómo cómo la relación entre la Argentina y los mercados es una relación patológica que se expresa en el número de riesgo país, y que no sé, hay que buscar otro enfoque, porque así como estamos nos jode la vida y le jode la vida a los inversores, es como muy loco. Pero déjenme dar dos versiones de por qué el riesgo país es tan alto. Ayer Marcos Galperín, el titular de Mercado Libre, Mercado Pago, son los hombres más ricos de la Argentina, ahora es uno de los hombres más ricos de Uruguay, porque vive en Uruguay para no pagar impuestos, mientras recibe subsidios, siendo un hombre muy rico de una empresa muy poderosa. Yo no puedo entender por qué sí. Al principio estaba bien que subieran los subsidios, pero ahora él retuitea y te digo algo, los subsidios en el presupuesto 26 que presentó el gobierno suben para Mercado Libre. ¿Y sabés cuánto es? ¿Te acordás cuánto es? No me acuerdo, ahora te lo busco. Bueno, cuestión es que él retuitea un tuit de un financista, Franco Tealdi, que dice: después se enojan cuando decimos que el riesgo país es el riesgo Cuca, y muestra una evolución desde que asumió Milei, como viene cayendo, subiendo, y acá disparándose. A ver, quiero decir alguna cosita respecto de esto, porque la interpretación de que es el riesgo Cuca es primero, a mí no me gusta la palabra Cuca, porque Cuca quiere decir cucaracha. Entonces, llamar cucaracha a alguien que piensa distinto me parece que es muy autoritario, muy despectivo, y que además vuelve, porque te van a llamar de todo, Galperín. Quédate tranquilo, como vienen las cosas, te van a llamar de todo. Es una mirada muy tonta decir que la culpa es del riesgo Cuca. Voy a dar 1000 argumentos respecto de esto, pero vamos a empezar por el siguiente. Primero, una persona constructiva tendría que decir, bueno, si el kirchnerismo es tan malo, ¿por qué les ganó las elecciones? Porque si el problema es que el kirchnerismo ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la pregunta es ¿por qué? Evidentemente hiciste algo que vos pensabas que le hacía bien a la gente, o que la gente estaba bien, salvo que vos pienses que la gente es marmota. Y lo otro es que frente a esto no hay solución, porque si la Argentina tiene el riesgo país que tiene, y el riesgo país es porque existe el kirchnerismo, o porque existe el peronismo, o porque existe gente que piensa distinto que vos, lo va a tener siempre, porque eso existe, está siempre. Es obvio que la historia argentina, con sus idas y vueltas, genera un riesgo país que es un castigo mayor al que merece la economía o merecen los errores de este gobierno. ¿Por qué? Porque hubo una historia, pero la historia no es solamente el kirchnerismo, también con el macrismo nos fue mal. Y antes del kirchnerismo nos fue con la convertibilidad, cuando el kirchnerismo no existía. Entonces es evidente que hay algo de la historia, pero justamente porque la historia muestra que manejar la economía es algo muy riesgoso, tratá de ser serio, porque si haces macana, si no juntás reservas, por supuesto, y el riesgo país en algún momento va a explotar, porque perdieron las elecciones, porque liberaron las LEFIs, porque te quedaste sin reservas, porque se espera una devaluación después de esto, qué sé yo. Ayer, por ejemplo, Caputo, ahora lo va a contar dijo, vamos a vender hasta el último dólar si es necesario para eso. Y entonces los acreedores que dicen, se lo vas a vender a los argentinos para frenar el dólar, y la guita para mí, ¿dónde está? Sube el riesgo país.
Entonces no es solamente, hay un montón de cosas que hace este gobierno que han subido el riesgo país sobre una historia que no es exclusivamente kirchnerista, que hace que cada error se paga el triple. Por eso hay que ser más serio, no sirve una vez que gobernás como excusa eso. Ahora, les voy a dar otra versión del riesgo país, que no referido al riesgo país, pero sí a la crisis en general, dio ayer Patricia Bullrich. Patricia Bullrich dijo que estamos ante un bombardeo, estamos ante una guerra. Algunos dicen un golpe de Estado, una guerra, no se ponen de acuerdo si es una guerra, un bombardeo, un golpe de Estado o todo. Hay, no sé, gente que piensa que los militares están por tomar el poder junto con Cristina a la cabeza desde acá, mientras nos invaden los uruguayos, o nos bombardean los brasileños. No entiendo las metáforas, pero Patricia Bullrich, que había dicho hace 20 días que había una conspiración de rusos, chinos, la AFA y no sé quién más para voltear al gobierno, no dio una sola prueba en el contexto de los audios de Karina. Y después Karina no insistió por ese tema y levantó la demanda que le prohibía que prohibía difundir los audios de ella, con lo cual ella retira la idea de que había una conspiración. Bueno, de la conspiración aquella Patricia Bullrich, que no probó nada, ahora viene la guerra y el bombardeo de Patricia Bullrich. Escúchala. No, estoy indignada. ¿Indignada por? Y porque la verdad que un país que viene logrando éxitos muy importantes, que como todo plan de estabilización, que la Argentina nunca había logrado, digamos, cruzar el río, tiene momentos difíciles para las familias, que de un país que todavía, y faltan unos años para que tenga ingresos mucho más altos, pero que salió del vicio de la inflación, del vicio del déficit, del vicio de la corrupción estructural. Un país que empieza a encontrar un camino de largo plazo inteligente, está en el medio de un bombardeo, como si estuviéramos en una guerra. El Congreso, y no todos, por supuesto, pero el kirchnerismo, más algunos... ¿Pero ese bombardeo para sacar al gobierno del poder, Patricia? Primero, para destruir los logros que la gente logró con esfuerzo durante estos 20 meses de gobierno. Primer punto. Esto no lo lograron los diputados ni los senadores, lo logró la gente. Bueno, tal vez la gente, Patricia, crea que no logramos mucho, por eso te vota en contra. Por tal vez la gente cree que está mal. Y que vos digas, dentro de unos años van a incrementarse los ingresos, tal vez sea más convicción para que la gente esté mal. Tal vez el Parlamento se esté defendiendo de tanta agresión y de tanta ley ridícula y de tantos recortes absurdos e inhumanos. Pero bueno, quiero volver a la discusión sobre el riesgo país. Hay una idea, Galperín, Bullrich, el gobierno que dice que es el riesgo Cuca. Yo les voy a leer un tuit de Javier Milei, que es bárbaro para ver cómo hay otras alternativas para ver esto. Dicen así, no es un tuit de ahora, dice: frente a la suba del riesgo país, los inútiles de Cambiemos con K dicen que sube por el temor a CFK. Por un lado, el riesgo sube porque el país tiene un endeudamiento explosivo que lo hace insolvente. Por otro lado, si CFK crece es porque los Cambiemos con K son unos incompetentes gobernando. En el 2018, cuando subió el riesgo país, Javier Milei decía eso: el kirchnerismo crece porque hay incompetentes gobernando. ¿Qué pasa ahora? El kirchnerismo crece. Diría lo mismo Milei, porque uno puede decir hay incompetentes gobernando con el lío que hay. Y luego, el riesgo país, por más que Cristina subiera, si hay un endeudamiento explosivo que lo hace insolvente, es más probable que acá podés discutir si es endeudamiento, pero caída de reservas hay, incapacidad para juntar reservas hay, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, hay razones endógenas del gobierno, en aquel caso y en este, que explican la subida del riesgo país. De cualquier manera, todo este debate, que es un debate fuerte porque estamos hablando del relato de un fracaso. Es decir, Argentina está fracasando de nuevo. ¿Quién tiene la culpa? El gobierno dice la oposición porque existe. Y naturalmente cualquier persona normal dice el gobierno porque no pudo resolver una economía heredada muy difícil. Nunca voy a dejar de poner ese elemento, pero de nuevo, si la economía heredada es muy difícil, el gobierno tiene que ser muy preciso, porque si no, pierde. En todo caso, vos te decidiste a presentarte para presidente y agarraste un ministerio de Economía del país que heredaste. A cantarle a Gardel, por algo te gustará, por algo estarás ahí, será para gastar al mundo entero, para mostrarte que tomás mandriles, no sé para qué te agarraste, pero bueno. Riesgo país. A mí me parece esto quizás sea si hay algo importante o interesante en la mañana o en la editorial que yo quiero hacer hoy, es esto que voy a contar ahora y voy a tratar de contarlo lo más didácticamente posible.
El riesgo país es un indicador que muestra las reacciones de los mercados ante situaciones de los países, y esas situaciones o esas decisiones se marcan en si venden o compran bonos. Si los bonos del país se venden, algunos bonos en particular, quiere decir que la gente no los quiere tener porque creen que es remoto que les paguen o que no les paguen lo que les deben, lo que dice ese papel. Y entonces lo venden. Entonces ahí sube el riesgo país, y eso complica mucho la economía porque es lo que le prestan a las empresas de afuera, tiene un interés mucho más grande, lo que le prestan a la Argentina es mucho más grande. Si vos tenés deuda y querés refinanciarla, no podés refinanciarla, etc. El problema es que los mercados, una y otra vez, lo que le piden a la Argentina son medidas que no son racionales. Entonces, si la Argentina no las toma, sube el riesgo país. Pero si las toma, al principio baja y después vuelve a subir. Entonces yo esto lo viví, la primera vez que el riesgo país fue un indicador senior, o sea, estrella en la Argentina, fue en los 90. Y yo lo seguí mucho eso. Entonces, por ejemplo, le decían a De la Rúa, tenés que ajustar. No decían tenés que salir a convertibilidad, tenés que devaluar. No, tenés que ajustar porque así resolvés el tema. El tipo ajustaba, caía los ingresos de todos, caía los ingresos impositivos, no lograba el equilibrio fiscal porque era una malaria total. Y entonces, 2 días después, el riesgo país primero bajaba cuando el tipo ajustaba, y después subía porque la medida que los mercados le imponían, de hecho, al gobierno de la Rúa para tomar, era una medida irracional. Y eso pasa todo el tiempo. Le dicen, bueno, ajustá, porque si vos ajustás sobra plata y con eso me pagás la deuda. Entonces vas a elecciones y la gente vota en contra. Ah, no, me voy. Bueno, pero vos estás recomendando una medida de manera implícitamente extorsiva que vos tenés que hacer, que el gobierno hace para que vos no te vayas, no suba el riesgo país. Esa medida uno sabe que no sirve, uno lo ve una y otra vez que no sirve, y entonces los mercados te bailan, todo el tiempo te están obligando a hacer cosas que si vos las haces al principio parece que termina bien, al final termina mal, pero si no las haces termina mal igual. Entonces es como que los mercados imprimen una lógica que no hay salida. Por eso también es un problema guiarse todo el tiempo por lo que dicen los mercados, y por eso los planes económicos tienen que estar pensando todo el tiempo en la reserva, porque si no el riesgo país se te va a la mierda. Y las reservas es lo que le dijeron todos los economistas al gobierno que junten todo este año. Entonces, la discusión ahora sobre si la culpa es de los cucas, o sea, del kirchnerismo o no, de hecho, cuando yo estaba mirando el riesgo país en el 1998, 1999, 2000, 2001, el kirchnerismo no existía como movimiento y ya se iba al riesgo país. Y la alternativa, uno dice, bueno, pero el Parlamento está en contra. Miren, cuando estaba De la Rúa, en un momento hicieron una pelotudez, que siempre me pareció una pelotudez, y a la distancia me parece una recontra pelotudez, que es que De la Rúa manda una ley al Congreso, la ley de déficit cero. O sea, la ley diciendo que no vamos a gastar nunca más de lo que entra. Y yo decía, pero eso, boludez es eso, porque eso es como dictaminar sobre la ley de la gravedad, ¿no? Eso lo podés hacer y el plan económico está bien. Y entonces lo mandan. Y hubo algún tipo de 10 días de demora, subía el riesgo país. Entonces en un momento agarraron y lo aprobaron. O sea, toda la clase política aprobó esa estupidez, sometidas a la extorsión del riesgo país. ¿Qué pasó? Generó más recesión, menos ingresos fiscales, más desequilibrio fiscal. ¿Y cuál fue la consecuencia de la medida que recomendaban los mercados? Que subiera el riesgo país de vuelta. Porque todo el tiempo tiene esa mirada fiscal, que es una mirada muy reducida, y recomiendan cosas que si no las haces, perdés, y si las haces, parece que ganás, pero volvés a perder. Y esa lógica es la misma lógica que está en este momento. El Parlamento, haga lo que haga, no importa. Porque si el gobierno tuviera superávit fiscal y superávit comercial, las dos cosas, no una sola, pero como no tiene, superávit comercial lo que digo es, tiene un déficit muy fuerte de balanza de pagos o de cuenta corriente, bueno, todo eso va generando la inestabilidad. Ayer el gobierno difundió como una fiesta los datos de superávit fiscal y superávit comercial de ayer. Esos datos están muy en discusión los economistas porque hay cosas que no meten y qué sé yo, pero vamos a suponer que es cierto. Y entonces, ¿por qué no baja el riesgo país? Y entonces, ¿por qué los inversores evidentemente algo no cierra? Porque vos seguís festejando algo que al principio parecía que era la causa de todos los bienes y hoy parece que es neutral respecto de eso. Entonces, todo el enfoque económico que uno ve es todo el enfoque en un medio muy patológico. La relación con los mercados de la Argentina, cuando vos estás endeudado, estás como extorsionado a hacer cosas que están mal económicamente, y entonces finalmente termina mal. Y es un tema estructural que trasciende a Milei, que enloquece a todos los gobiernos. Claro, los enloquece tanto que hacen boludeces. En ese contexto, hoy nos reíamos con Noé porque Caputo va a las 3 anclas.
que como decimos cada jueves, cada viernes, es una cosa muy rara la que hace, porque va a un lugar de un grupo de extremistas, ultras, donde no hay ningún periodista profesional que le pueda preguntar dudas, con lo cual, y Caputo, a ver, yo no lo conozco personalmente, pero me da la impresión de que es de esas personas que sienten que es más inteligente de lo que es, por lo tanto cree que todos los que los escuchan son más tontos de lo que somos. Entonces que no entendemos lo que él dice. Y claro, cuando Caputo dice una cosa, todos estamos viendo y chequeando lo que dice, etcétera, está sometido a un escrutinio muy fuerte. Y repite eso, no registra que tiene un tipo de comunicación que no es que es soberbio solo en la forma, es soberbio en la manera que trata el interlocutor. Dice cosas que decodificadas son tontas, como comprar dólar campeón, o como abrazarse puede salir del cepo, o como las más famosas, ¿no? Gritar flota, el dólar flota cuando el dólar no flota, todo el mundo sabe, o decir ayer tenemos 22.000 millones de dólares para poner, cuando todo el mundo sabe que no tenés 22.000 millones. Entonces, cuando se decodifica, él pierde y pierde y pierde confianza una y otra vez. Pero lo gracioso, lo que decía que nos reíamos, es que ese programa tiene una cortina. Sí. Y esa cortina la muestra a Caputo como un domador de mandriles. Un capo. Hace 1 año y medio que están con esa pelotudez. Y ahora que lo vienen domando y que el tipo está arrinconado y que tiene una crisis, se supone que tienen que cambiar la cortina. El problema es que si lo cambian, todo el mundo lo va a gastar. Pero si lo dejan también. Y entonces no saben qué hacer ahí en carajo, que tampoco son unos genios, digamos. Tenían la guita del mundo para hacer algo y hicieron esa porquería que hicieron. Pero en cualquier caso, la presentación de Caputo sigue siendo esto. Con ochantas, como doman las 3 anclas, lo llora Mandrilandia. Chao, chao, Mandriles, que siga bajando el dólar, que siga domando el hornero y que lo llore Mandrilandia. Chao, Mandriles, larga vida al Jaguarete. Chao, Mandriles, cucas tomen nota. Chao, Mandriles, las 3 anclas, las 3 anclas. Chao, Mandriles. En una de las escenas que la gente de YouTube vio, estaba un mandril agarrado a la cabeza y atrás decía adermicina, que era la pomada que recomendaba Milei para quienes, ¿cómo decir?, tienen lesionado el recto producto de que Milei es un genio, tuvieran una pomada que pudiera aliviar los dolores productos de semejante escena. Bueno, Noé estuvo... Perdón, a mí me mata que acentúe mal Yaguarete. Dice Yaguarete, no es Yaguarete. ¿Qué tiene que ver Yaguarete acá? Nada, además. Porque aparece en el billete 500 pesos. Ah, por porque eso el hornero, el billete de 1000, que era como... Claro. Siguen fuertes los billetes de 500 pesos y de 1000 pesos. Claro. No, bueno, no. Pero es no. Yaguarete. Sí. En fin, ¿qué van a hacer con eso? Cada jueves se están viendo, mientras dure esto, que no sabemos cuánto dura, pero vamos a ir viendo, ¿dejan la cortina o no? Y el día que la dejen lo vamos a poner, y el día que no, lo vamos a gastar. ¿Qué va a hacer? Es el problema con los fanfas. Bueno, Caputo ahí, ¿qué hizo? ¿Qué viste? Caputo ahí. Arrancó todo medio seriote, ¿viste? Como registrando un poco la gravedad del día, de la situación, de lo que había pasado con la venta de reservas del Central. Entonces arranca Felipe Núñez, que es el conductor de las 3 anclas, y no hace ningún chiste como habitualmente hace, y habla un poco gordo Dan y tampoco hace chistes. Y cuando le dan la palabra a Caputo, el primero que hace un chiste es Caputo, que dice, ¿qué pasó hoy? Como diciendo... Canchereando. Canchereando, como Los 400 palos no son tuyos. Claro. Bueno, como los 400 palos no son tuyos, no hay preguntas, ¿viste? Todo el tiempo es... Hace un comentario sobre, entonces le dicen, hace un comentario sobre el día de hoy, y ahí dice Luis Caputo, vamos a vender todos los dólares que tengamos que vender. Mire, nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente, y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que
los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Bueno, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, dice Luis Caputo. 2 comentarios sobre esto. Por un lado, el techo, ya no hay bandas, ¿no? El techo de la banda me parece que quedó fijado como el nuevo precio del dólar. Ayer el Banco Central publicó cómo va evolucionando la banda día por día y básicamente lo que tenemos que pensar es que el dólar aumenta todos los días 1 peso. Todos los días hábiles 1 peso y ese va a ser el nuevo precio del dólar. Hay una nueva tablita para ir siguiendo el precio del dólar en la Argentina. Y por otro lado, y respecto también de lo que vos decías recién, esto del superávit fiscal y de que ellos festejaron mucho el superávit fiscal, pero algo está pasando que eso ya no explica nada. Es interesante el informe de la consultora 1816, porque lo que dice, arranca diciendo, se vuelven menos relevantes en este contexto los análisis sobre la solvencia del sector público, superávit fiscal y qué sé yo, para pasar a analizar todo el tiempo reservas y vencimientos, y vencimientos. Bueno, ahí dice Luis Caputo, vamos a vender hasta el último dólar para sostener el techo de la banda, y lo que dice la consultora 1816 es que en esta situación, si vos no compras reservas y no podés hacer un rollover de las deudas que tenés, en febrero se te acabaron los dólares. O sea, lo que dice Luis Caputo, contrastado con los datos de la realidad, dura hasta febrero. Habló también el ministro de Economía de cuál es el supuesto plan para que los dólares no se le acaben. En febrero dijo esto. La realidad es que desde hace 2 o 3 meses que estamos trabajando, ¿sí?, para poder garantizar el pago de los vencimientos de los bonos de enero. Y más lejos aún, lo que vamos a hacer, a buscar hacer, es garantizar no solo los pagos del vencimiento de enero, sino los de julio del año que viene también. Y estamos trabajando en eso y no lo anunciamos porque no lo tenemos concretado. Y a nosotros, hasta que no concretamos las cosas, no las anunciamos. Como no anunciamos lo del fondo, como nunca dijimos que en realidad lo que le estábamos pidiendo eran 20. Bueno, lo del fondo fue hiperanunciado, ¿no? No solo eso, el colapso de la inflación, el colapso del riesgo país, el colapso del dólar, todas las cosas que fueron anunciando que no se produjeron. Pero bueno, y entonces... Hay versiones, bueno, el presidente viaja la semana que viene a Nueva York para participar de la Asamblea Anual de la ONU, va a ir con él el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobierno sale a instalar extraoficialmente versiones de reuniones con Donald Trump, con Scott Bessent, para, qué sé yo, dar la sensación o generar la sospecha de que Estados Unidos va a poner ese dinero, pero no hay nada oficial ni nada que indique esto. Volviendo a la consultora 1816, de los 3 escenarios que analiza esa consultora para solucionar la situación de las reservas, en ningún caso aparece el escenario de una inyección de dinero externo. La consultora dice, el escenario 1 que les parece el más probable y con el cual el FMI estaría más de acuerdo es eliminar las bandas que ya se han comprobado. O sea, liberar el dólar. Claro, liberar el dólar y empezar a comprar todos los días una cantidad fija de reservas. El escenario 2, devaluar fuerte, generar una tasa positiva para reimpulsar el carry trade, y el escenario 3, que vuelva al cepo, efectivamente. Le preguntan en algunos momentos, sobre todo es la pregunta que les hace Gordo Dan, ¿por qué creen que cambió el Congreso? ¿Por qué el Congreso el año pasado les votaba todo y por qué ahora la situación es la de un Congreso que ellos ven como golpista? Y la respuesta, la verdad es que da la pauta de una mirada muy conspiranoica del equipo económico y del gobierno en general, porque lo que dice Caputo es, antes nos votaban todo porque nos subestimaban, creyeron que nos iba a ir mal, entonces nos votaban todo, y cuando vieron que nos empezó a salir la cosa muy bien, ahí nos empezaron a votar todo en contra. Y termina hablando el ministro de Economía de Axel Kicillof, de quien dice que se reconoce públicamente como comunista, algo que no es cierto. Escúchalo. La situación macroeconómica no se condice para nada con la reacción de los mercados. ¿Por qué se asusta la gente? Bueno, la gente se asusta por razones obvias, porque ve lo que hay enfrente. Y ve el nivel de ataque que están haciendo y bueno, lógicamente le da temor que eventualmente esa gente pueda volver.
A ver, hay otro más de Axel Kicillof, ¿no? Son dos audios donde habla él sobre Axel, uno que le dice comunista y otro que ratifica que es comunista. Escucha. Por un lado tenés comunismo, porque el otro día veía a un periodista que hablaba de Kicillof como progre. No, Axel no es progre, es comunista. Y no lo digo con peyorativamente. No lo digo con desprecio ni mucho menos. Estoy describiendo, si él de hecho no lo oculta. No, entonces claro, digo, abiertamente. Sí, entonces digo, a ver, las opciones son esas. O sea, algo que ya, o sea, comunismo que no funcionó no solo en Argentina, sino en ningún lado, o nuestro proyecto que claramente está dando resultados que están a la vista. A mí me preocupa mucho estas declaraciones de Caputo porque a ver, es el tipo que maneja la economía, un tipo muy importante en este momento para todos nosotros, y habla como si fuera un estúpido. Es decir, yo lo escucho y escucho un estúpido, un tipo que le dice a Axel que es comunista, primero porque es muy contraproducente contra él mismo. Si el tipo que lo escucha cree que Axel es comunista y Axel acaba de ganar las elecciones de la provincia de Buenos Aires, y es un inversor importante, se va de la Argentina porque está por venir el comunismo. Y si el tipo que es más parecido a mí y que está convencido que es una paja tener que explicar que Axel no es comunista, escucha a un ministro que le parece un estúpido. Entonces, porque le tiene miedo a un ministro estúpido o porque le tiene miedo al comunismo, cualquier inversor se va de la Argentina y eso lo perjudica al propio Caputo. Lo que hay que construir en la Argentina es una relación más o menos razonable entre quien pueda acceder al poder y quien está en el poder para entender. Ahora, si vos estás diciendo si gana es comunista y te gana, porque te ganó, no es que te ganó ahora, te ganó 3 veces, te ganó en las primarias, en la primera vuelta y en la segunda vuelta en la provincia de Buenos Aires. Cada vez que Axel Kicillof enfrentó a Milei, le ganó. ¿Vos decís que la gente vota comunismo? Porque si la gente vota comunismo, yo también me voy. Yo odio el comunismo. Me parece que es un régimen espantoso en la historia de la humanidad. Pero Axel es un tipo que, a ver, tiene superávit de la provincia. Es verdad que está en YPF, pero nadie la privatiza, con lo cual parece que estuvo bien. Ahí incorporó a Chevron, capitales norteamericanos. La hizo Sociedad Anónima. Le pagó al Club de París. Le pagó a Repsol. Acaba de pagarle a lo que gana de restos de deudores impagos en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde está el comunismo? Uno puede decir gobierna mal, gobierna bien, su mirada sobre cómo organizar el capitalismo está mal, todo eso es discutible. No es comunista, es una fantasía de un ministro que en esto es un estúpido. Entonces hay una cosa que te impresiona de lo destructivo para el país de ese comentario, lo destructivo para... Después se quejan que están solos en el gobierno, en el Congreso, si todo el tiempo están hablando mal de los otros diciendo cualquier barbaridad. Nadie los quiere. Todo el mundo los está esperando porque hacen estas cosas todo el tiempo. Flaco, resolvé la economía, que para eso te pusieron. Hiciste una cagada tras otra en el 2018, no se endeudaste, estás de nuevo en el poder y estás haciendo las mismas cagadas. Todos tus colegas economistas te dicen que sos un inútil. Y vos querés zafar diciendo que Axel es comunista. O sea, personaje pequeño, menor, actitudes despreciables. Es realmente lo que uno ve de un tipo que está pensando en su ombligo, como pensó toda su vida, haciendo plata sin fabricar un tornillo, porque no fabricó un tornillo, no tuvo una idea, salvo con esta plata, ¿cómo hago? La pongo acá, la saco en bolsa, la pongo en acciones, la meto en Tailandia, aprovecho el carry trade, le doy beneficios a mis amigos. Claro, un tipo mesadinerista. No sé, no me da mucho orgullo, por más que haya personas que sean cada cual, y si ganás plata, disfrutala todo, cada votación, no es que todo. Pero si vos me decís orden de respeto a distintas profesiones, poné bombero, poné maestro, poné pintor, poné músico, poné médico, poné operador, por supuesto, operador ni que hablar. Y últimos, mesadinerista y periodista. O sea, me sumo. Pero, mamita, pero qué. Entonces, claro, tenés un irracional haciendo estas boludeces todo el tiempo. ¿Qué crees que pase con la economía? Y después el riesgo es cuca. Bueno, en cualquier caso, simplemente para cerrar un poquito la información del día. Ayer el gobierno difundía que parece que ganó la interna Santiago Caputo. Yo creo que no es así. Santiago Caputo tendrá un poco más de incidencia en la campaña electoral, pero como del otro lado está Karina, podrá haber una baja en el equipo de Karina. Dicen que a Lule Menem le dio una patada en el Tujes y entonces pusieron a Pilar Ramírez. Pero Pilar Ramírez también es de Karina, que es una dirigente de la capital que era kirchnerista y ahora como Milei.
que en un momento era kirchnerista y ahora es esto, pero ahora está en contra de todos los que alguna vez fueron kirchneristas. Milei y casi toda la runfla que lo rodea. Bueno, Santiago Caputo es el hombre que armó Carajo, es el hombre que avaló todas las agresiones que hubo en Twitter en todos estos años, la imagen de Milei emperador, el que acaba de sacar hace 2 semanas un decálogo espectacular sobre las 10 verdades incómodas de la era milevista, un texto realmente, si no fuera que lo escribe él, podríamos pasarlo por alto, pero entre las cosas que dice es: vamos a destruir la inflación a cualquier precio, es la única variable que importa, yo agrego, se nota. Después dice: el Estado no debe ser gestionado, sino desmantelado, se nota. La libertad dice: la política debe discutir ideas, no perseguir al adversario, pero inmediatamente pone: el que a hierro mata, a hierro muere, no sea cosa que te pase a vos. Pero de cualquier manera, todas estas cosas de Santiago Caputo muestran el personaje que comía bananas con el Gordodán, que iba a actos en teatros donde decían puto, puto, puto a cualquiera que se movía, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si es un gran talento, pero es lo que tienen. Pareciera que es más talentoso que la hermana del presidente. Y en la agenda informativa aparece un señor que se llama Fernando Cerimedo, director de La Derecha Diario, que tanto retuitea y admira a Milei, que ante sede judicial dijo que a él le consta que Diego Españolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, a él le consta que Diego Español le contó que le había dicho a Milei que había coimas en el área y que el 3% iba para la Casa Rosada. No es que dijo: yo sé que pasaba eso, pero sí dice: lo que yo escuché en el audio ya me lo había contado a mí, con lo cual es evidente que no es una operación, sino algo que el tipo dijo porque creía que pasaba o porque le quería contar a todos que pasaba, pero que el gran escándalo del gobierno que involucra a la cúpula del gobierno no cede en su intensidad.